Un valenciano universal, un español glorioso, un hombre que acaba de cumplir prácticamente los 80 años y parece todavía un muchacho por el fuego de su espíritu, por el vigor, por la pureza, por el entusiasmo con que se enfrenta todavía con el piano y con la música. Aquí está José Iturbi, don José Iturbi, Pepe Iturbi en tiempos, aquel muchacho que nació en el año 1895, que según las historias, y cuántas historias hay de usted, maestro, cuidado, a los 6 años tocaba el piano en un café de Valencia para ganar las primeras pesetas, ¿es cierto? Es cierto, sí, señor. ¿Usted nació en Valencia o en Burriana? No, yo soy hijo adoptivo de Burriana, pero yo nací en Valencia. En Valencia. En el mismo. Soy ahora hijo predilecto de Valencia. ¿Sus padres tenían algo que ver con la música? Sí y no. Mi padre era técnico de piano, lo que hoy llaman afinador, pero entonces no había especialidades. Mi padre podía verdaderamente fabricar un piano. De modo que él dominaba por completo, conocía la estructura sí, y el mecanismo del piano. Admirablemente. Y tocaba. No, muy poco, muy poco. Y él fue quien me dio las primeras lecciones de solfeo. Y después ya me puso en manos de una profesora, doña María Jordán, que bendigo siempre que me acuerdo de ella, porque fue una profesora admirable. Comenzó con el solfeo y después se obligó al piano, ejercicios, etc. ¿Cómo fue usted tan precoz? ¿Qué le llama usted precoz? Perdone, que me ponga pedante. ¿Un niño a los 6 años tocando el piano? Bueno, no, aquello era más bien teclear. Bueno, sí, hasta cierto punto, no, retiro lo dicho con excusas. Muchas gracias, señor, no se excuse. Señor Soler Serrano, porque verdaderamente yo tocaba ya en un café, tocaba cosas cortas, desde luego, y recuerdo que me pagaban, me daban medio mantecao. Existe todavía aquí el mantecao en España, ¿verdad? Existe, pero el medio no. El otro, el grande. No, ese se lo daban a mi padre. Y yo me contentaba con el medio. Y después tocando, acompañando en una academia de canto, en fin, poco a poco, hasta que obtuve el premio allí en Valencia, en el conservatorio. Y fui a París, y allí obtuve también el premio. Después la guerra, no se podía hacer nada, volví a España, después fui a Suiza y de allí ya salí para el Conservatorio de Ginebra. Ahí estuvo usted en la cátedra que anteriormente había tenido Franz Liszt. Sí, señor. ¿No es cierto? Allí Estuvo mismo. como 4 años dedicado ahí a la enseñanza. Sí, señor. ¿Era eso por 1900? Y vamos a ver, yo oí por la radio cuando el armisticio, que fue en el 1918, creo, ¿verdad? De modo que fueron los años, no me acuerdo ahora, 16, 15, 17, 18. En plena guerra. En plena guerra, sí, señor. ¿Notó usted allí en Ginebra la contienda, los ecos, las repercusiones de la guerra? No creo. Bueno, supongo que la gente versada en eso, entendida en eso, que se preocupaba de eso. Pero en general, yo era ir al conservatorio, enseñar y estudiar el piano, practicar los dos. Y yo muchas veces me he sentado al piano a las 12, a medianoche, a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Para estudiar yo. Pero por favor, estoy viendo ya en el semblante de usted que dice, ¿qué sacrificio la del artista? Ninguno. Me gustaba y por eso lo hice. Estamos todos convencidos de que solo se puede llegar a ser lo que usted es en el piano cuando se ama al piano, cuando se siente la verdadera vocación que usted ha sentido. ¿Puedo fumar? Sí, está usted en su casa, puede usted hacer lo que quiera. Muchas gracias. Quiero que se sienta usted muy cómodo, maestro. Muchas gracias. Y quiero que usted además también nos disculpe si en nuestras preguntas nos vamos un poco más allá de lo que a usted le pareciera conveniente, porque lo que pretendemos es acercar su imagen a todas las gentes del país que le conocen a usted como un personaje legendario. Le han puesto usted hace poco en un acto muy brillante en Madrid, en un acto por otra parte multitudinario, la F de famoso. Ahora voy a recordar
el señor que lo invita a un banquete y dice, va a hablar y dice, no vengo preparado y tira de cartillas. Yo he venido preparado para enseñarlo. Mire usted lo que me dieron. Enséñelo usted, por favor. Con muchísimo gusto, maestro. Ahí tiene usted. F de famoso, aquí está, que le ha sido ofrecida en estos últimos días al maestro Iturbi. En realidad, famoso es una palabra que se queda pequeña para usted. No, muchas gracias. Lo que pasa es que usted ha conocido quizá etapas de muy diversas intensidades de popularidad. Ha tenido usted primero la popularidad de los elegidos entre los amantes de la música, entre los diletantes. Después, gracias al séptimo arte, conquistó usted una popularidad universal, incluso de las gentes que no sabían realmente que era una sonata. Mire usted, está usted tocando ahí un tema, además con mucha discreción, porque sabe usted que no me gusta hablar de la carrera, lo que llaman carrera de cine, pero lo que debo decir es porque mucha gente no ha comprendido por qué lo hice. Primeramente era un terreno que me interesaba. Explorar una cosa nueva, aprender. Y segundo, mire usted, la polonesa en la bemol de Chopin, que todos mis colegas y yo mismo hemos tocado toda la vida. Ponerla en la pantalla y venderse en 6 meses más de 1 millón de copias, estoy ahora de discos, americanizando, sí. Perdón, de discos, ¿verdad? Se batió todos los récords del mundo, no yo. La pantalla los hizo. Ocurrió lo mismo con el Claro de Luna de Debussy. En 6 meses, más de 1 millón. Ahora ya pasa, no sé, en fin, todos los récords. En música clásica estoy hablando. Por otra parte, yo pienso que usted no tiene por qué excusarse de nada, porque eso que hizo usted estuvo muy bien hecho y fue muy importante para que la gente conociera mejor la música, para que la gente supiera qué clase de intérprete había en aquel muchacho valenciano emigrado, y por otra parte, porque yo pienso que cada profesional debe de buscar siempre los medios que considere en cada momento más adecuados. Yo creo... Lo que uno tiene no debe quedárselo para sí solo ni para unos pocos. El talento debe repartirse y hacerlo llegar a la mayoría si se puede, ¿no? Yo creo que sí, yo francamente. Además, si yo tuviera que hacerlo hoy, no. Pero entonces, en aquellas circunstancias, y hace como, no sé, hace 30 años, algo así, o quizás más todavía. ¿Qué importa, maestro? No existe el tiempo. Entonces lo haría, además, con mucho gusto. Hay otra cosa, y es que yo pienso que lo que a usted no le gustó, o lo que usted no quiere recordar de la experiencia, no es la experiencia en sí, sino los entrebastidores, la anécdota facilona de los jefes de publicidad que le inventaban a usted historias pintorescas, la gente que inventaba escribiendo gacetillas que mandaba a los periódicos que usted era un enamorado de las manzanas y que no podía vivir sin comerse una manzana cada día. ¿Es cierto eso? Sí. Usted es un hombre muy inteligente. Maestro, por favor. Dijimos, señoras y señores, ¿dónde está la cámara? Están aquí las 3. El señor Soler Serrano es un portento de inteligencia. Por favor. Además, con una discreción tan sutil. Dijimos, no hablamos de películas y estamos hablando en pleno de películas. Yo no. ¿Quieren ustedes más inteligencia que esta? Señores, además respeto y admiro, me inclino. No, Hablemos ahora de música. Me tiene usted vergonzadísimo, maestro. Nada, un poco de piano. Un poco de piano. ¿El qué? Porque no vengo preparado. No Esta importa. vez sin la cartilla, de verdad no vengo preparado. Bueno, yo pienso que hay una cosa muy importante. Usted mencionó a su primera profesora en Valencia. Sí, doña María Jordán. Y después nos saltamos las etapas de Barcelona con Malats Yo estuve... y la etapa de París con Banda Landowska. No, ¿No fue con banda? perdone usted que sea tan brusco. No, si usted es el que se lo le sabe. hago usted, no. Yo pregunto. Se ha publicado Banda Landowska, inmensa artista, pero yo creo que celosa y además con razón de su propio arte. A mí me dijo,
el clavecín ha renacido conmigo y morirá conmigo. Entonces, las lecciones de Landowska, además lo digo con verdadera... Señoras y señores, por favor, no confundan que esto es jactancia por parte mía ni hablar mal de un muerto. Toda mi admiración y veneración a Wanda Landowska. Pero el mismo libro que publicó dice, no hagan esto, no hagan ustedes esto, cuidado con esto. Pero ¿y qué pongo? Cuando yo le dije, me gustaría estudiar clavecín, me dice, no, eso no, ha de ser el piano. Digo, pero entonces, ¿cómo comenzaban? ¿Con qué piano si no existía? ¿Comprende? De modo que yo he estado con Landowska, es más, una vez en Buenos Aires me pidió que diéramos un concierto y lo dimos a 2 clavecines. Lo que me sorprendió muchísimo porque le dije, Wanda, durante tantos años, bueno, ahí hubo, ¿verdad?, un lapso de tiempo, unos cuantos años, y ahora de pronto me pide usted que toquemos a dos clavecines. Claro, cambió porque era una mujer muy inteligente. Y nadie dimos el concierto. El clavecín, ¿qué clase de emoción estética le producía a usted? Mire usted, a mí personalmente, cuando se conoce, mire, permítame usted, señor Soler Serrano, hablar más bien por imágenes. Yo he probado las bujías, son muy bonitas, da ambiente, el carruaje, la berlina, ¿verdad?, el caballito, está muy bien. Un día estaba yo con una muchacha muy bonita. Como siempre, maestro. No, como siempre no, por favor. Será no. otra leyenda. No, por favor. Como usted y como todo el mundo, en fin. Digo, los que somos... Jóvenes. No, los que somos hombres, no sé si me explico. Y dije, vamos un paseo por el Central Park allí. Caballo durante el verano, el caballito, etc. Aquello duró 5 minutos. Yo estaba frito del caballo, del sombrero, del cochero. Deme usted un automóvil y cuando se llegue, entonces eso ya es otra historia. El clavecín estaba muy bien para su tiempo como antecedente, entonces vuelvo a eso, como parte del tronco genealógico, del árbol genealógico del piano. Pero donde esté un piano, usted prefiere el piano. Yo sí, por supuesto. Ahora, no lo diga y además no quiero ofender a todos los que tañen, que tomen un instrumento donde se tiene que tañar, ¿verdad? Tañer, perdón. Porque claro, para estos grandes artistas, el todo, el sentimiento, el romanticismo, la expresión, está precisamente en eso. Pero yo estoy acostumbrado al teclado. Quizás le llaman instrumento de percusión, que en realidad lo es, porque es un martillo que hierve una cuerda, ¿verdad? Yo le prefiero francamente. Pero admiro muchísimo, como he dicho, los que tocan, por ejemplo, guitarra, arpa, no hablemos entre ellos, conocemos todos a Andrés Segovia, a Yepes, entre otros, no quiero olvidar, desde luego, a nuestro gran Zabaleta, que toca el arpa como si tocara verdaderamente un clavecín fuerte, de buen sonido, quiero decir, ¿verdad? Porque tiene una articulación que es fantástica. De usted han dicho como intérprete, como instrumentista, muchísimas cosas hermosas que me imagino que le habrán impresionado, pero quizá lo que han destacado más siempre ha sido la pulcritud, la claridad, la diafanidad de las notas, el ritmo. ¿Qué piensa usted? La técnica perfecta, brillante. Mi querido amigo, yo hago... ¿Tuvo usted algún defecto como instrumentista, maestro? ¿Cómo defecto? ¿En qué sentido? No sé, como usted parece que no acepta mis elogios recogidos de la crítica. No, al contrario, muy agradecido. Pero yo hago lo mejor que puedo, sinceramente. Muchas veces, hasta ahora he tenido la suerte, toco madera, señoras y señores, siempre un poco supersticioso como buen español, naturalmente. Me han aplaudido. He acabado el concierto
La gente ha quedado ahí. Me he ido al hotel, donde tengo casi siempre un piano con sordina para no molestar a los vecinos y repetir todo el programa para limpiar lo que había salido sucio. De modo que ahora tomo el término de usted, el vocablo de usted cuando ha dicho diafanidad. Diafanidad que necesitaba mucho estar limpiada, ¿verdad? Usted, maestro, tiene entre otras leyendas la de los pianos, eso de que usted tenía pianos puestos en todas partes por una empresa internacional muy importante, bueno, que usted en un tiempo viajaba con su propio piano porque era tan avaro de las notas, del sonido de ese piano. ¿Es cierto o también pertenece a la mitología de Iturbi? Sí, nos han dicho tantas cosas. Cuando llegamos, mi hermana y yo, que en paz descanse, a los Estados Unidos, la casa... No se puede decir el nombre del piano, ¿verdad? Por una vez, maestro. Se puede decir. Por una vez. Los Baldwin. Entonces puso a disposición nuestra 33 pianos que enviaban. Pero desde entonces ahora, claro, tienen ya en puntos estratégicos pianos y los envían de esos centros. Bonito, ¿no? Sí, ya lo creo. ¿Y usted ha viajado alguna vez con su propio piano? Pues sí. ¿Muchas veces? Una vez, sí, eso desde luego. Estuve en las Indias, en Java y Sumatra con el propio piano. 2 pianos me enviaron. Eso fue otra casa de pianos. Fue la casa, ¿se puede decir? No, ya son 2 marcas. Bueno. Son no, es mejor. Vamos a dejarlo. Una casa francesa. Otra, sí. Otra casa francesa. Enviaron allí 2 pianos. Ahora, lo que hizo el chairman del... ¿Cómo se llama? El jefe. El director. No. El delegado, ¿cómo se llama? El principal de la... Hay que decir también una compañía de aviación, y no es española. El delegado. El delegado, esto. No se puede decir, ¿verdad? Bueno, una compañía de aviación puso a nuestra disposición el primero cuadrimotor que salió. Porque como yo soy piloto también aficionado, nada más, fíjese usted, y pusieron un piano pequeño y estuvimos dando vueltas alrededor de Nueva York durante toda una tarde, y allí estaba Argentinita, que en paz descanse, estaba Chrysler, Kipnis, Melchior, en fin, recuerdo que Chrysler se pasó toda la tarde bebiendo moderadamente champán y tocando el piano, porque le gustaba mucho tocar el piano. Y lo tocaba muy bien, además. ¿Y usted no lo tocó? Sí, un poquito. Pero me interesaba más estar... pilotando. Un poco nada más. Usted llegó a comprarse aviones, ¿no? Yo tuve un avión. ¿Uno o varios? No sé. Uno. Antes del avión a reacción. Antes, sí. Desgraciadamente yo no he llevado un reactor, no lo he llevado nunca. Pero le hubiera gustado. Sí, con verillo. ¿Y qué sentía usted al pilotar aquel avión suyo? Eso no se puede explicar. No, ¿eh? Por ejemplo, se siente uno... Yo siempre he practicado lo más posible un poco una filosofía barata, pero al cabo y al fin, mi filosofía. ¿Verdad? Yo nunca juzgo a un hombre como hombre. Yo lo juzgo como un ser. Entonces, en el avión, ahí es donde ve usted las pasiones, resquemores. Se eleva usted un poquito y ve usted unas cositas que van desapareciendo hasta que son infinitesimales y finalmente desaparecen. Dice usted, hoy están en guerra este con este. Y sigue usted la historia. Y a los X número de años son amigos, está dando abrazos, y entonces es el otro el que está en contra del otro. Y verdaderamente vale la pena, entonces, llevándole avión y mirándose un poco, hasta uno tan alto que ahí entonces ya goza uno de eso, del infinito. Perdón, me estoy poniendo muy pedante. No, lo que pasa es que a usted le gusta despegarse, como es lógico. Unas veces se despegaba usted con su música, otras veces se despegaba usted físicamente con su avión. Ah, sí, ya lo creo.
Me gustaba mucho. que eran dos maneras distintas de volar. Sí, sí. ¿Usted vuela? Yo vuelo muchísimo, no como usted como piloto, yo sentado. Volé un par de veces en avioneta, pero yo no he venido aquí a ser preguntado, querido maestro. Pues vamos a ver. Vamos a hablar un poco de cuando usted, a pesar de los enormes triunfos obtenidos con el piano, cambia el instrumento por la batuta, crea usted la orquesta Iturbi, dirige luego por una serie de años la importante orquesta de Rochester y luego dirige usted todas las grandes, las inmensas orquestas del mundo. ¿Ese cambio qué significa para usted? Perdone usted que sonría, no con espíritu de superioridad, ni muchísimo menos. Pero cuando yo tenía 8 años, me interesó siempre la música. Y la música parte de la vida. Y la vida parte del mundo. No sé si me explico. Muy bien. Entonces comencé a estudiar partituras. Tenía yo 8 años. Y cuando tenía 13 o 14, yo acompañaba, era el acompañante de una academia de canto en Valencia. Eso sí que puedo decir el nombre porque era un impostador de voz magnífico. El maestro Lamberto Alonso. Entonces, este señor organizaron una función en Castellón de la Plana. Claro, yo conocía a todos los alumnos y el maestro de la banda allí, que era un buen maestro, pero claro, no los conocía bastante bien. Bueno, total, se terció que me dijeron, la función es esta noche. Entonces agarré yo la batuta por la primera vez en Castellón de la Plana, no en Rochester. Y después, cuando estuve en Ginebra, cuando estuve de maestro en la cátedra, sí. Para obtener el premio de virtuosidad, el último, los alumnos tocaban un movimiento, un tiempo de un concierto. Y entonces también solicité del director y entonces dirigí la orquesta. Y después ya pasé, recuerdo, a la Chaux-de-Fonds. Allí ya dirigí la orquesta y además ya toqué desde el piano. Y finalmente en México es donde se hizo ya la orquesta Iturbi, porque allí dimos... comenzamos con recitales. Y después, poco a poco, le dije yo a De Quesada, el padre de los De Quesadas aquí, ¿verdad? Le dije, vamos a probar con orquesta. Dice, muy bien, pero ¿quién va a dirigir? Yo. Dice, ¿quién va a tocar? Yo. Dice, pero ¿cómo? Total, que comenzamos con un concierto de Mozart, con la orquesta reducida, y acabamos pues tocando los conciertos de, no sé, de Tchaikovsky, Liszt, lo que llaman los grandes conciertos, ¿verdad? Y dando la 9ª sinfonía de Beethoven, eso ya solamente dirigiendo. A usted le gustaba mucho tocar con su hermana Amparo, ¿verdad? Sí. Por favor, no me ponga usted triste, que eso para mí es una cosa. Recordamos muchísimas cosas de usted, maestro, no solamente cómo se dedicó a toda la literatura pianística más importante en su tiempo. No, perdón, quiero contestar, sí. Gracias. Sí, hemos tocado mucho 2 pianos, ella solista, yo, etcétera. Porque mi hermana era, que en paz descanse, era la predilecta de Granados. La recibían en la casa como de la familia. Y es más, el Granados la presentó en Barcelona. Basta, vamos a... Cuando usted quiera, maestro. No sé, un poco de Couperin, nada más unos compases, ¿no? De acuerdo. Esto se llama sormónica, sormonic. No todo, porque dura mucho, además como es rondo, viene varias veces.
Salmonique. Las manos de José Iturbi, qué No, maravilla. muchas gracias. Ahora, vamos a dar un salto. Sí, señor. Y esta vez, si usted me permite, voy a tocar algo que dura, creo que son, no sé, 2 minutos y medio, algo así. Lo toco y me va usted a decir si es moderno o no es moderno. De acuerdo. ¿Puede ser? Sí, sí, lo que usted Vamos quiera. a ver. Me sospecho algo que no me atrevo a decir. ¿Mío? Sí. No, ¿No? no. ¿De quién? De un señor que llamaban Philippe Lazare, del tiempo de Stravinsky. Esto estuvo escrito en 18, 19. Y ahora se comienza a tocar. Es fabuloso, tiene además una grandeza, fuerza una fuerza. dramática. Sí, es dramático, espectacular. Le llaman una marcha fúnebre. Pertenece a una sonata. Era además muy amigo, era rumano. Maestro, ocurre que el brillo de usted ha sido tan grande como intérprete, como instrumentista y como director, que quizá por eso sus piezas como compositor no han alcanzado una enorme difusión. ¿Usted recuerda algo suyo ahora? No voy a decir que es malo, ¿eh? Yo sé que no Señor, es malo. perdonen. Yo detesto al señor que dice, como yo no merezco, entonces no lo haga. Cállese. Esta es una pequeña, esto es una Cradle-song, canción de cuna. Sincera, escrita también hace... Unos días, No, unos años. de hace lo menos 30 años.
esto se ha tocado por colegas míos bajo otro nombre. Y los comentarios fueron nada de extraordinario, pero dije, está bien, muy bien. La toco yo un día bajo el nombre mío, una paliza de los 1000 demonios. Temo que yo creo que hay ¿La paliza algo... de quién fue? ¿De los críticos? Sí, es curioso. De modo, por favor, escúchenlo, ni paliza, ni extraordinarios, nada. Escuchen, por favor, y nada más. Y ahora viene ya el final. Muy bien, maestro. Hay una cosa que recuerdo también con mucho agrado de usted, que fue cómo incluso estando en un país donde por otra parte esa música gustaba tanto, interesaba tanto, Ya lo sé. interpretó usted a Gershwin. Sí, ya lo sé. No me acuerdo. Ahora ya hace tanto tiempo No, que si no no lo he tocado. no se lo estaba pidiendo, estaba No. recordando ese momento. No, yo he tocado los preludios, he tocado también. También, sí. Los preludios están muy bien. Usted le debe muchísimo a los americanos, quiero decir, a los Estados Unidos, a América, al pueblo americano. ¿O ha habido simplemente un intercambio? Yo no creo que ningún ser humano, perdón, porque voy a decir algo que puede ser interpretado casi como un agitador. Yo no creo que ningún ser humano le debe nada a nadie. Si se es creyente, se debe a Dios. Y tampoco yo creo que se debe dar gracias a Dios. Y perdón, señora, si no hay creyentes, me excuso. Preguntado de otra forma, Comprende, maestro. Comprende, pero me han acogido prácticamente como uno de la familia. Eso quería decir. Me han propuesto muchas veces, ¿verdad?, el hacerme americano. Primeramente, yo no creo que lo que pasa por aquí se puede cambiar con un papelito. Segundo, hay una cláusula muy importante. Todo señor que se naturaliza se compromete a disparar contra cualquier nación. Yo pregunté, y si se es no con intención de hacer americano, pero con intención de saberlo. Y si uno se hace camillero, entonces me contestaron siempre, eso está bien para los nacionales, pero para los que se naturalizan, no. Luego siempre es uno el yerno, nunca es lo que llaman el hijo. Pero de todas maneras usted está contento en ese pueblo. Muy amables, me han recibido como uno de la familia. ¿Tiene usted su casa allí? Allí tienen ustedes todos su casa, en Beverly Hills. ¿Vive usted donde los grandes millonarios históricos y míticos del cine? Bueno, eso de millonarios, está muy bien decirlo, pero pague usted los impuestos y ya hablaremos de eso. Además, no me quejo, porque quiere decir que si se pagan muchos impuestos, también se gana, de modo que algo queda.
Y por otra parte, sin embargo, usted tiene además eso tan bonito de que toma su avión, que tanto le gusta, Sí. y se planta usted en España y se va usted a ver cómo van sus naranjales en Burriana. Mire, mañana voy. ¿Y cómo están? ¿Quiere usted venir? Con mucho gusto. Le hago usted una paella, algo estupendo. Todos ustedes, señores, hay sitio para una paella para todos. Eso, la paella auténtica, ¿verdad? Con leña de naranjo tiene que ser, dicen, hay quien distingue la de la leña del naranjo, la del limonero, la del mandarino, etcétera. Pero que estará buena, eso creo que lo puedo garantizar. ¿Y la cosecha de naranja? Bien, Bien. sí. ¿Cuántos naranjos tiene, maestro? Vamos a ver. Estamos entrando en estadísticas y en estos tiempos hablar de 12 o 14 mil naranjos, claro, dicen, este señor está nada Nada en naranjas. nada, sí, lo ha dicho usted, nada en naranjas, porque hemos tenido años buenos, años malos, pero es la terreta, ¿qué le vamos a hacer? ¿A uno le gusta? ¿Y toma usted zumo de naranja? ¿Cómo? Sí. No, No. zumo no. No. Las naranjas. La naranja, Sí. con su pulpa. Ah, con la pulpa, sí señor. Y las mandarinas también. Aquí he traído el otro día, cuando vine de allí, traje un saco así. Figúrese usted en el hotel, todo el mundo. Además venían cogidas del árbol, metidas ahí en el avión y al hotel. De manera que Valencia estuvo siempre metida en su corazón. Siempre. Perdón, España, porque mi nombre el otro día hubo un señor que dijo en la televisión, creo que fue un periodista, desde luego con muy buena fe, dice Iturbi, que es ciudadano americano, pasaporte español. Es más, me caducó el último que tenía y me lo tuvieron que renovar en Castellón, precisamente. Pasaporte español. Sí, señor. ¿Ha sido usted feliz, maestro? ¿Ha tenido usted de todo lo que hay que tener? Sí, de eso no me puedo quejar. ¿De lo bueno y de lo malo? Sí, de lo malo y de lo bueno, sí. Ahora, feliz y la felicidad quizás esperemos demasiado. De modo que eso lo llevamos dentro. ¿Qué quiere usted para sus próximos 80 años? Acabo de hablar con un periodista, el señor, dígame su nombre, por favor. Cambronero. 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 Me ha hecho la misma pregunta, ¿verdad? Soy Cambronero. Coincidencia. Y le he dicho, sinceramente, voy a decir una perogrullada, hacerlo mejor, que es difícil. Mejor que usted, muy difícil. No, digo, es difícil en cualquier arte, en cualquier cosa de la vida, hacerlo mejor, porque se llega no a un punto de saturación, pero a un punto donde verdaderamente, si avanza usted por aquí, entonces quizás pierda por allá. Es un poco el juego de ajedrez o de damas. Y haciendo un pequeño examen de conciencia, el balance es positivo, muy positivo. No lo sé. Altamente positivo. No lo sé. Me voy a poner además, mire usted, continuando ya para ser pedante, yo soy tremendamente estoico y además escéptico. Y diagnóstico, además. De modo que me dice usted, si yo siempre, yo creo que se evitarían muchas refriegas y quizás guerras si la gente pensara en el otro. ¿Comprende? Por ejemplo, no hacer ruido de noche, no abrir una ventana cuando le molesta a otro señor, comer ajo que me gusta, me sienta mal, pero comer ajo cuando se sabe que va a tener uno una entrevista, comprende usted, con otro señor, pues yo lo tomo casi como un insulto personal. Cuando sabe que van a hablar con un señor y aquello huele a diantre, ¿no es eso? Los ruidos, las molestias innecesarias, si pensáramos las pequeñas agresiones solapadas que hay que soportar cada día. Yo, en general, nunca que estoy con un amigo, en general, yo no le hablo de música. Siempre trato de hablar en general y ponerme un poquitín modestamente
en el ambiente, en el ámbito de lo que este señor profesa o ejerce. Ahora, si me habla de música, entonces contesto. Pero ponerse en un pedestal y decir, la música para mí es todo, mentira, porque no, yo no lo creo así. La música es parte de la vida. ¿Y la vida qué es? ¿Me lo puede usted decir? Yo no soy un filósofo. Yo tampoco. Pero lo parece, maestro. Pero- En el fondo yo pienso que esa es pero- una de sus vocaciones escondidas. No, escondidas no, porque me parece que más claro, agua. exotérica ya no puede ser. Está aquí, a la vista de todos. Volvamos a la música, maestro. De música, pues nada, no sé. ¿Cree usted una danza de granados? Maravilloso. Para acabar, y además ¿eh? eso supongo que en los Estados Unidos y en todos los países les gusta mucho, ¿no? Sí, gusta Se lo mucho. piden a usted música española, ¿sí? Sí, pero no, en general me piden música. Música Sí, música, en general, sin etiquetas. sin etiqueta.